Les recordamos que de los 4 supervivientes del bergantín Grampus, solo quedarán 2, Arthur y Peters. Parker, dada la situación límite en la que se hallan, propone que uno se sacrifique para que los demás sigan viviendo. Se juegan su suerte a la astilla más corta, siendo precisamente Parker quien la elige. Augustus morirá al gangrenársele el brazo. Arthur y Parker, cuando ya tienen muy pocas esperanzas de sobrevivir, serán salvados por la goleta Jane Guy, a cuyo mando está el capitán Guy, que ha pasado gran parte de su vida en los mares del sur. Pretende alcanzar el Polo Sur. Llegan a unas islas, saliendo a su paso unas canoas, con el jefe Towit a la cabeza. Son bien recibidos, parecen amables, dispuestos a ayudarles. Pero... Al final de enero, teníamos hechos todos los preparativos para la partida. Durante varios días, todo iba bien. El jefe Towit cumplió su palabra. Nos ha abastecido de abundantes provisiones frescas. Y las tortugas son muy sabrosas. Los patos superan nuestras mejores especies de aves silvestres. Tiernos, jugosos, de fino sabor. Una delicia. Y también nos han traído gran cantidad de apio y coclearia, la hierba del escorbuto. Con ella, los que comenzaban a presentar síntomas de escorbuto mejoran notablemente. Pronto no habrá ningún enfermo. Y una canoa llena de pescado fresco, frutos secos. No nos podemos quejar de la hospitalidad de estos indígenas, no. Camarones, mejillones, langostinos, huevos de albatros. Gran cantidad de carne de esa especie de cerdo de la isla. Sí, hay que estarles agradecidos. A cambio, cuentas azules, joyas de cobre, clavos, cuchillos, piezas de tela roja. Están encantados. Llegamos a temerles, pero establecido el mercado en la playa, se han portado bien. El temor que sentimos en su poblado, el cloc-cloc, no correspondía a las intenciones de los indígenas. No obstante, seguimos bajo la protección de los cañones de la goleta, a la que ellos suben libremente. Y cuando nos internamos en la isla, lo hacemos sin que nos molesten. Estamos cargando el barco de Biche de Mer. Hemos levantado los depósitos adecuados donde curar el producto y almacenarlo. Ellos, a nuestro regreso, llenarán los depósitos. Ya con el jefe he pactado el pago. Más abalorios, más cuchillos. La Biche de Mer abunda en las costas de las islas del Océano Pacífico. Cubre principalmente el mercado chino, donde alcanza altos precios. Un molusco exquisito, sí. Y también lo llaman ciervos marinos. De un tamaño que varía de 3 a 18 pulgadas. Pero los hay que, según oí decir, alcanzan los 2 pies. Ya debemos emprender rumbo. 3 hombres se quedarán en la isla: John Carson, Alfred Harris y Peterson. Se han ofrecido a quedarse en tierra. Ellos acabarán los depósitos, cuidarán de que sean llenados durante nuestra ausencia. Pero antes de irnos, tal como se lo hemos prometido a Towit, iremos al poblado a despedirnos. Él nos ha insistido mucho. No es que me apetezca, pero dado como colaboran con nosotros... Además, no es conveniente correr el riesgo de ofenderle con una negativa. Desde luego, capitán. Ahora ya nadie tiene ni la más ligera sospecha sobre la buena fe de los indígenas. No nos han robado nada, trabajan para nosotros, nos ofrecen sus mercancías y no piden nada a cambio. ¿Y las mujeres tan amables? Peters. Seríamos los seres más desconfiados del mundo si ahora sospecháramos. Aunque solo fuera por un instante la menor traición por parte de los salvajes. Poco tiempo necesitamos para convencernos de que esta benevolencia aparente era el resultado de un plan estudiado para destruirnos, y que los nativos, que nos habían inspirado tan singulares sentimientos de estima, pertenecían a la raza de los más bárbaros, más astutos y más sanguinarios que hayan contaminado la faz del globo.
El 1 de febrero desembarcamos con objeto de visitar el poblado. Aunque no teníamos ni la más remota sospecha, nunca dejamos de tomar las debidas precauciones. 6 hombres permanecieron a bordo de la goleta con orden de no dejar acercarse a los salvajes durante nuestra ausencia, bajo ningún pretexto, y de estar constantemente sobre el puente. Se izaron las redes de abordaje y se dispusieron los cañones con doble carga de metralla y las culebrinas giratorias con saquitos repletos de balas de mosquete. La goleta estaba fondeada a 1 milla poco más o menos de la costa. En ninguna canoa podía acercarse a ella, desde la dirección que fuese, sin ser vista y sin exponerse al fuego de nuestras culebrinas. El destacamento se componía de 32 individuos, armados hasta los dientes. Fusiles, pistolas, machetes. Además, cada uno llevaba una especie de largo cuchillo de marinero, algo parecido al cuchillo de monte. Un centenar de guerreros, vestidos con pieles negras, vino a nuestro encuentro para conducirnos y acompañarnos. Nos sorprendió que estuvieran completamente desarmados. El jefe diría que donde todos son hermanos, no hay necesidad de armas. Cruzamos el arroyo y el pequeño manantial y penetramos en la angosta garganta que atravesaba la cadena de colinas de Estaíta donde se encontraba el poblado. Aquella garganta era rocosa y desigual, hasta el punto de que, a raíz de nuestra primera visita al poblado, a Cloc Cloc, la franqueamos con mucha dificultad. La hondonada tenía una longitud de 1,5 millas, puede que 2, serpenteando a través de las colinas en todas direcciones, lo que hacía suponer que hubiera sido el lecho de un antiguo torrente, y era imposible caminar más de 20 yardas sin encontrarse con algún brusco recodo. Las laderas medían de 70 a 80 pies de altura, pero en ocasiones se alzaban vertiginosamente hasta casi ocultar la luz solar. La anchura era de 40 pies aproximadamente, y a veces disminuía hasta no permitir el paso de más de 5 o 6 personas de frente. Pienso, Arthur, que no hay lugar mejor para tender una emboscada. Cierto, pero, Peter, de estos salvajes... Revisaré con cuidado mis armas. Y tú también deberías hacerlo. Es una tontería. ¿Tontería? Sí. Pues mira, los demás también la revisan. Ajá. Además, no sé, pero es como si nos hubiéramos entregado a ellos. Demasiada confianza. Sí, eso sí. Les permitimos ir a unos delante de nosotros y a otros detrás. Ellos están desarmados. Y no hay que dudar de nuestras armas, cuyos efectos aún es un secreto para ellos. La vida me ha hecho ser desconfiado. Varios de los salvajes que iban delante de nosotros se encargaban de apartar piedras y ramas. Tras nosotros, cerrando la marcha, el grueso de los indígenas, observando un orden y una corrección sorprendente. Peters, un hombre llamado Wilson Allen, y yo marchábamos a la derecha de nuestros compañeros, examinando a lo largo de la ruta las singulares estratificaciones del precipicio suspendido sobre nosotros. Observa qué fisura, Arthur. Una gran abertura en la roca. Curiosa, ¿eh? Es tan ancha que permite el paso a un hombre. Penetra en la montaña 18 o 20 pies en línea recta, para después de dirigirse hacia la izquierda, ¿sí? Tendrá una altura de 60 a 70 pies. Hay un par de arbustos en su interior. Diría que son avellanos. Un momento. Sí. Sí. Lo son. Aguardad que Nosotros también cogeremos avellanas. No, lo mejor es que volváis. Apenas hay sitio. Ya no repartiremos las avellanas que coja. De acuerdo, pero carga cuantas puedas. Ya están casi fuera de la fisura. Pero la tierra se estremece, como si los cimientos del globo se abrieran de repente.
La destrucción universal. El fin del mundo. ¡Socorro! Tengo trastornados todos los sentidos. ¿Qué diablos? A oscuras. Entre una masa de tierra que ha caído sobre mí. Amenaza sepultarme vivo. Tengo que ponerme de pie. Sí. Tengo que... Ya. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde estoy? ¿Peters? Por Dios. Por Dios, ayúdame. ¿Dónde estás, Peters? Diría que me hablas al oído, pero no te veo. Arthur. Aquí. Tu cabeza. Arthur. Estás sepultado hasta la cintura en una masa de tierra blanda. Pero no puedo. No te preocupes. Te ayudaré. Lograré sacarte. Esfuérzate tú también. Ya estás libre. ¿Libre? Estamos enterrados vivos. Las paredes de la grieta se han desplomado sobre nosotros. No hay esperanza alguna de salvación. Calla, Peters. ¡Oh, Dios! La oscuridad, esta opresión en los pulmones, las emanaciones sofocantes de la tierra húmeda. Vivos, pero como los muertos. Debemos intentar conocer exactamente nuestra situación. ¿No es imposible que encontremos alguna abertura por la que escapar? Sí, Peter, sí. No pienso morir a causa de... Llega hasta mí un rayo de luz. Es casi imperceptible, pero por falta de aire no moriremos. No. Por ahora. Todo irá bien, no te preocupes. Oh, sí, todo irá bien. Avanzando hacia la luz, ya no siento tanta presión en los pulmones. Peters, mira, estamos cerca del borde de la grieta, un poco antes que la curva. Aquí hay una separación que sube hasta perderse de vista. Por ella podremos salir. Continúa, Arthur. Fue cuando me acordé de que éramos 3 los que habíamos entrado en la abertura y de que nuestro compañero Allen no había sido encontrado. Resolvimos volver sobre nuestros pasos y buscarlo, después de una larga pesquisa llena de peligros. Arthur, acabo de coger un pie de Allen. ¡Mira! Está totalmente enterrado. Y no es posible sacarlo. No se puede desenterrar. Y además, aunque lo lográsemos... Está muerto, sí. Volvamos al recodo. La anchura de la grieta era apenas suficiente para permitirnos pasar. Y, después de 2 tentaciones infructuosas para subir, comenzamos a perder de nuevo las esperanzas. La cadena de colinas a través de las cuales se abría la garganta estaba formada por una especie de roca llamada esteatita. Los lados de la hendidura por la que intentábamos trepar eran de la misma materia, escurridizos. Nuestros pies no hallaban ningún punto de apoyo. Sacamos fuerzas de flaqueza y, haciendo huecos en la tierra blanda con nuestros cuchillos, colgándonos con riesgo de matarnos de pequeñas prominencias formadas por una roca más dura, logramos llegar por fin a una plataforma natural desde la que se descubría un pedazo de cielo azul al extremo de un precipicio muy arbolado. Estoy extenuado. Apenas puedo mantenerme en pie. La sacudida que provocó la caída de la tierra también ha formado esta plataforma, nuestro camino de salvación. Aún no estamos salvados.
Pediremos socorro a nuestros compañeros. Pero, ¿crees que ellos podrán oírnos? Disparemos las pistolas. Son las únicas armas que nos quedan. Afortunadamente, colgaban de nuestros cinturones. Seguro que oirán nuestros disparos. Voy a... ¡Quieto, Peters! ¿Por qué? Sospecho que hemos sido víctimas de una traición. ¿Que los indígenas...? Sí. Si disparamos, sabrán dónde estamos. ¿Y qué hacemos? No sé, pero en cuanto descansemos algo, ascenderemos hasta la parte más alta de la hondonada. ¡Malditos salvajes! Media hora después, iniciamos la ascensión. No habíamos avanzado mucho cuando escuchamos una sucesión de alaridos. Alcanzamos una especie de plataforma, que no era otra cosa que un pequeño saliente, situado en la punta del elevado arco formado por la roca y la vegetación. Con prudencia, apartamos unas ramas, haciendo una abertura, logrando por ella divisar una amplia vista del paisaje que nos circundaba. Fue cuando comprendimos el terrible secreto de la catástrofe. Los salvajes nos han traicionado. Sí. Afortunadamente lo ha sospechado. Nuestro punto de mira no estaba lejos del pico más elevado de aquella cadena de colinas de esteatita. La garganta por la que habíamos penetrado se abría a 50 pies a nuestra izquierda. Calculo que en una extensión de al menos 100 yardas, el fondo de la garganta está cubierto de rocas. Puede que de más de 1 millón de toneladas. Toneladas que han desprendido los indígenas. Hay las suficientes huellas. ¿Qué atentado más criminal? Mira, en la parte más alta del lado este, el opuesto a nosotros, hay estacas clavadas. No se han desprendido, pero todo a lo largo de la vertiente por la que se precipitó la masa de rocas se pueden apreciar las huellas de otras estacas a 1 yarda una de otra, a lo largo de 300 pies, y alineadas. Fuertes cuerdas hechas con lianas están atadas a las estacas que aún quedan en pie. No cabe duda de que otras cuerdas iguales han estado atadas a las estacas desaparecidas. Los salvajes han aprovechado la estratificación para sus fines criminales. Las estacas indican que ha habido una ruptura del suelo. Los encargados de la maniobra tirarían después de las cuerdas. Así crearon un poderoso movimiento de palanca capaz de desprender a una señal toda la pared entera de la colina al fondo de la garganta. El destino de nuestros compañeros está claro. Han muerto sepultados. Malditos. Solo tú y yo. Creo que somos los únicos hombres blancos con vida en la isla. Nuestra situación no parece mejor que la de ellos, ¿no? O los salvajes nos asesinan, Peters, o nos condenan a una vida miserable de cautiverio. Porque no siempre podremos huir de ellos. Cabe también, si durante algún tiempo logramos evitarles, el morir de hambre durante el largo invierno polar. Todos los alrededores están llenos de salvajes. Los hay que llegan de otras islas, arribando en canoas. Están dispuestos a apoderarse de la Juana Gay. Parece que los que están a bordo no sospechan del peligro que les amenaza. Tenemos que unirnos a ellos para escapar o para morir defendiéndonos, pero ni alertarles podemos. ¿Un disparo? Con un disparo no comprenderán que deben zarpar inmediatamente. Y a nosotros nos condenaría, Peters. Sí, cierto. Intentaremos llegar a la goleta sea como sea. Podemos apoderarnos de una de las 4 canoas que están varadas. No, Peters. No, Peters. Observa atentamente. Todo está plagado de indígenas. Se esconden por los matorrales y las rocas para que no los vean desde la goleta. Y allí, cerrando el único sendero por el que podríamos llegar hasta las canoas, hay un grupo de guerreros vestidos con pieles negras. Towit está al frente de ellos. En cuanto otros se le sumen,
se lanzarán contra la Yengai. También en las canoas hay más salvajes. Parecen desarmados, pero seguro que no lo están. Ocultan sus armas. Hay que resignarse a permanecer en este lugar y ser espectadores del combate que no tardará en establecerse. Al cabo de media hora, vimos 60 o 70 balsas llenarse de salvajes y doblar la punta sur de la bahía. Enseguida, otro destacamento más considerable se aproximó por una dirección opuesta. Y en muy poco tiempo, como por arte de magia, la Yengai se vio rodeada por una inmensa multitud de salvajes resueltos a hacerse con ella. Esos malditos lo lograrán. A bordo solo hay 6 hombres. Por muy decididos que estén a luchar, no podrán ni utilizar eficazmente los cañones. Pero nos equivocábamos. Los de a bordo maniobraron con el cable del ancla, colocando la goleta de forma que enfrentase a los salvajes por estribor. Las canoas estaban entonces a tiro de pistola y las balsas a 1/4 de milla a barlovento. Tal vez, por lo nerviosos que estaban, la descarga de los cañones falló por completo. Ninguna canoa fue alcanzada, ni ningún salvaje herido. El único daño fue el asombro que aquel estampido produjo en los salvajes. Les asustó una poderosa descarga. Tal vez los salvajes hubieran desistido de sus propósitos. Se hubiera logrado con otra descarga de fusiles. Habrían alcanzado a muchos salvajes de las canoas, pero no lo hicieron, dando tiempo a los indígenas a recuperarse del susto y darse cuenta de que no habrían sufrido daño alguno. Vimos como nuestros compañeros se precipitaban a babor para enfrentarse a las balsas. La descarga de babor produjo el más terrible efecto. La metralla y la doble carga de los cañones de gran calibre cortaron por la mitad 7 u 8 balsas, matando a más de 30 o 40 salvajes en el acto, mientras un centenar era precipitado al agua, la mayoría atrozmente heridos. Los restantes, enloquecidos por el pánico, viraron rápidamente, dándose a la fuga sin recoger siquiera a sus heridos que nadaban en todas direcciones. Sin embargo, este éxito llegó un poco tarde para los de a bordo, pues otros salvajes consiguieron subir a la Yengai. ¡Oh, Dios! ¡Nuestros compañeros! ¡Los han apaleado! Y ahora los están descuartizando. Los de las balsas han superado el miedo y se unen a los que ya están a bordo. La goleta ofrece un terrible espectáculo. Todos acuden en manada al saqueo. ¿Con qué furor lo hacen? Lo destrozan todo, arboladura, velas. Empujándola por la popa, los miles que nadan alrededor de la goleta la encallan en la costa. Y Towit condesciende a bajar con sus guerreros a compartir el botín. ¡Miserables! Aprovechemos que Towit se ha ido para abandonar este escondite. Sí. Exploraremos la colina. Mira, allí parece haber un manantial. En el manantial calmamos nuestra sed que nos devoraba. No lejos de él descubrimos unos avellanos. Llenamos los sombreros, los depositamos en el barranco y volvimos a buscar más. Estábamos entregados a esta ocupación cuando un ruido que oímos en la maleza nos hizo suspenderla, llenándonos de inquietud. Pero la inquietud cesó pronto al ver que un enorme pájaro negro trataba de levantar el vuelo lenta y pesadamente. Era de la especie de los alcaravanes. Peters salió tras él y, aferrándolo por el cuello, se lo cortó de un tajo. Hay que llevarlo al refugio. Sí. Con él tendremos alimento para una semana. Salimos de nuevo y nos aventuramos a una distancia considerable por la ladera sur de la colina, pero no encontramos nada que pudiera servirnos de comida. Recogimos cantidad de leña seca y regresamos al ver 1 o 2 grupos de salvajes encaminándose hacia el poblado con el botín del barco, pues temíamos
que nos descubrieran al pasar al pie de la colina. Nos dedicamos a hacer habitable aquel refugio y lo más seguro posible, cubriendo la entrada con unos arbustos. Dejamos un hueco lo más pequeño posible para ver la bahía sin ser descubiertos. Creo que nuestro refugio es bastante seguro siempre que permanezcamos en él. Sí. Por aquí no hay huellas de los salvajes. No parece. No deben frecuentar este lugar. Ya. Pero me preocupa la grieta. Fue creada por un gran desprendimiento del acantilado, cegando cualquier otro camino. Sí. Puede que no podamos bajar. Exploraremos la cima a la primera oportunidad, Peters. Ahora lo que tenemos que hacer es vigilar a los salvajes. Los indígenas habían terminado de destrozar la goleta y se disponían a prenderle fuego. En poco tiempo vimos ascender el humo en inmensas columnas y pronto una fuerte llamarada brotó de la proa, los mástiles y lo que quedaban del velamen. El incendio se propagó a todo lo largo de la goleta. Si no calculo mal, en la costa, en las canoas y balsas y alrededor de la goleta hay como 10.000 salvajes por lo menos. No creo que te equivoques. Preveo una catástrofe. Sentimos una especie de conmoción, como si nos hubiera tocado una corriente eléctrica. Los salvajes se asustaron. De repente, una masa negra de humo brotó sobre los puentes, semejante a una nube espesa de tormenta. Como si brotara de las entrañas de la goleta, se elevó una columna de fuego que alcanzó una altura de 1/4 de milla. Se extendió sembrando la atmósfera, como por arte de magia, de trozos de metal, madera, miembros humanos. Finalmente, una gran explosión que nos derribó. Los salvajes están aterrados. El pago a su traición. Habrán muerto más de 1000 en la explosión. Y otros tantos están gravemente heridos. Me alegro. Y yo. Por canallas. Mira cómo se ahogan debatiéndose contra las olas. Ni se ayudan unos a otros. Ahora otros corren como enloquecidos hacia aquella zona de la playa. Diría que del estupor han pasado una extraña excitación. Hay un horror, rabia. Y creo que gritan Tekelili, Tekelili. ¿Qué hay en la playa que los congrega a su alrededor? Pues... Ahora llegan con estacas. Mira, y apartan a los otros. Allí hay algo blanco. El cuerpo que el capitán Guy ordenó embalsamar del extraño animal. Sí. El de dientes y garras color escarlata. Lo habíamos guardado en la sentina, en un armario. La explosión lo ha arrojado a la playa. Y su visión enloquece a los salvajes. Se acercan atemorizados al cuerpo. Lo rodean de estacas. Y todos acabaron corriendo hacia el interior de la isla, gritando las mismas palabras. Tekelili, Tekelili. Pasamos una semana en nuestro escondite de la colina, haciendo salidas con mucha precaución para recoger agua y avellanas. Habíamos hecho una especie de cobertizo en la plataforma, bajo el cual instalamos un lecho de hojas secas. 3 anchas piedras planas nos servían de hogar y de mesa. Frotando maderos secos, no tuvimos dificultad para hacer fuego, pero... Se acabó la carne del pájaro. Sí. Y no hemos podido capturar otros. Las avellanas no son alimento suficiente. Y nos producen cólicos y fuertes dolores de cabeza. Si pudiéramos capturar algunas tortugas, pero de descubrirnos los salvajes... Debemos correr ese riesgo. No sé. De lo contrario, no creo que podamos sobrevivir por mucho tiempo. Bajamos hasta la ladera sur, que es la que presentaba menos dificultades. Pero no habíamos avanzado ni 100 yardas cuando nos vimos detenidos
por una bifurcación del precipicio. Era imposible continuar. Lo hicimos por el este, pero tuvimos los mismos resultados. Después de una hora, descubrimos que habíamos descendido a una cima de granito. Probamos por el norte de la montaña, avanzando con mucho cuidado, pues se trataba de una zona en la que podían divisarnos los salvajes. Otro abismo nos cortó el paso. Extenuados, regresamos al refugio. Nos dedicamos durante varios días a explorar la cumbre de la montaña con la finalidad de saber de los recursos que podíamos encontrar. Nada, salvo avellanas y una especie de crocéaria. El día 15 de febrero, nuestra situación era muy precaria. Vimos hacia el sur grandes espirales de vapor grisáceo. Al día siguiente, buscamos inútilmente otra salida. El 17 salimos resueltos a examinar más minuciosamente el abismo de granito negro, por el que ya habíamos ido en nuestra primera tentativa, pero solo hasta una de las fisuras laterales. Llegamos sin dificultad al fondo de la cavidad. Es un extraño lugar. Dudo de que sea obra de la naturaleza. Pero lo es, a no ser que... Está lleno de sinuosidades. Conservo una libreta y un lápiz. Haré unos dibujos orientativos. Conforme se bajaba, el espacio se reducía y las paredes corrían paralelamente. A los 50 pies comenzaba la regularidad perfecta. Las paredes parecían completamente uniformes en cuanto a la materia. El fondo de la garganta estaba recubierto hasta 3 o 4 pulgadas de profundidad de un polvo casi impalpable bajo el cual encontramos granito negro. Avanzamos por una pequeña abertura a la derecha. Nuestro celo aumentó al percibir una débil luz procedente del otro extremo. Al avanzar unos 30 pies, una fuerte luz hirió nuestros ojos. Haciendo un brusco giro, nos encontramos en otra galería elevada, parecida en todo salvo en su forma longitudinal a la que acabábamos de abandonar. El largo total de este abismo, de 500 yardas. Continuando por el laberinto, descubrimos una pequeña grieta, parecida a aquella por la que salimos del otro abismo, que desembocaba en un tercer abismo. Por allí no se podía tampoco continuar. Cuando lo íbamos a abandonar... Arthur. Sí, Peters. Hay unas extrañas muescas en la pared. Parecen representar toscamente una figura humana. ¿Una figura humana? Sí, de pie. Mira, con los brazos extendidos. Y también hay como unos rasgos de caracteres alfabéticos. Lo siento, Peters. Mira en el suelo. Hay fragmentos de marja que sin duda se han desprendido debido a algún movimiento sísmico. Se ajustan perfectamente a las muescas. O sea, que esto no es obra... ¿Del hombre? Oh, claro que no. Es únicamente obra de la naturaleza. ¿Y yo qué pensé? No nos queda otra cosa por hacer que regresar a la cima de la colina. El día 20, después de habernos convencido de que era imposible seguir sobreviviendo solo a base de avellanas, decidimos abrirnos paso a la desesperada por la pendiente sur de la colina. Después de una larga búsqueda, descubrimos un estrecho reborde a unos 20 pies, por debajo de la orilla del abismo. Peters logró él, ayudándose de nuestros 2 pañuelos bien atados. Yo le seguí con mayor dificultad, socavando en la esteatita peldaños con ayuda de nuestros cuchillos, llegamos al fondo del precipicio. Yo, en el intento, creí morir. Cuando pensé que me era imposible salvarme, al no lograr aferrarme lo suficiente a la pared, me desmayé. Afortunadamente, Peters, que había observado atentamente mis movimientos, trepó en mi auxilio, alcanzándome en el momento justo en que me iba a caer. Tardé más de 15 minutos en volverme. Después, por mi propio esfuerzo, descendí al fondo. Nos encontramos a poca distancia de la garganta que se había convertido en la tumba de nuestros compañeros. Era un lugar de lo más desolado.
Como teníamos necesidad de encontrar alimento inmediatamente, decidimos encaminarnos hacia la costa, distante tan solo media milla. Avanzamos sigilosamente, pero... ¡Salvajes! Y son 5. ¡Cuidado, Peters! ¡Ay, ay! Lo han derribado de un mazazo. Mi mosquete. El cañón se ha estropeado al descender por el precipicio. Con las pistolas. Los salvajes fuera de combate. Y el que iba a atravesar a Peters con su lanza huye espantado. ¿Cómo estás, Peters? No me han roto la cabeza. Pero yo, con la maza de este... Han matado de un solo golpe a los supervivientes. Y ahora, rápido, regresemos. ¡Cuidado! Uno sobre lo que disparé. No está muerto y pretende huir. ¡Quieto, miserable! Lo mato. No lo hagas. Irá con nosotros. Enseñándole la pistola. Sí, claro que comprende. ¡Andando! Cuando llegamos a la playa, descubrimos con gran espanto una inmensa multitud de indígenas, dirigiéndose hacia nosotros con gran furor. Tras aquella roca hay 2 canoas. Corramos hacia ellas. ¡Y tú, sube! ¡Ay, no calla! ¡Ay, no calla! ¡Rebemos! ¡Ay, no calla! ¡Ay, no calla! No nos habíamos alejado más de 50 yardas de la orilla cuando comprendimos el gran error en que habíamos incurrido dejando la otra canoa en poder de los salvajes. Avanzaban por la playa rápidamente hacia ella. Decidimos volver para apoderarnos de ella. Cuando llegamos... Solo hay un salvaje. Pero... esta canoa encallada... La destrozaré. A golpes de culata. Ya está. Rememos. Hay 2 que llegan hasta nosotros. Utiliza el cuchillo. ¡Rememos! Remamos con todas nuestras fuerzas hasta que nos alejamos mar adentro. Los salvajes, al llegar a la canoa rota, lanzaron los más furiosos gritos. Después, regresaron hacia las colinas. De caer en sus manos, nada nos hubiera salvado. Era la raza más malvada, hipócrita, vengativa, sanguinaria y diabólica de este mundo. Incluso habían intentado perseguirnos con la canoa rota. Así nos salvamos de aquel peligro. Obligamos al prisionero a remar. Después de avanzar 5 o 6 millas, vimos una gran flota de balsas surgiendo de la bahía. Pretendían darnos alcance, pero al darse cuenta de que no lo lograrían, viraron de nuevo hacia la isla. Nos encontrábamos en el océano Antártico, inmenso y desolado, a más de 84 grados de latitud, en una frágil canoa, sin otras provisiones que 3 tortugas que había en la embarcación. El largo invierno polar no tardará en hacerse notar. Hay 6 o 7 islas a la vista, pero mejor será no acercarse a ninguna de ellas. Volver hacia el norte sería una locura. Hay que ir hacia el sur, donde habrá otras tierras y el clima será más benigno. Pero en esta canoa, de haber un temporal... Hay unos 60 remos. Podemos prescindir de varios. Con jirones de lana de una chaqueta taparemos las grietas. Y pondremos remos en la proa, con una empalizada para mitigar la fuerza del oleaje. Y con otros 2 haremos 2 mástiles. Como velas, nuestras camisas. Que nos ayude el salvaje. Está aterrado. Las camisas le hacen temblar de ¡Tequelili! 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 No sabe decir otra cosa. ¡Tequelili! ¿Qué diablo significará? Durante 7 u 8 días navegamos con buen viento de popa y una corriente cada vez más fuerte que nos desplazaba en la dirección prevista. Las fechas que indico a continuación son aproximadas. 1 de marzo. Varios fenómenos insólitos nos indicaron que entrábamos en una región desconocida y asombrosa. Una alta barrera de vapor gris se veía constantemente al sur,
brillando en ella enormes rayas que corrían unas veces de este a oeste y otras de oeste a este, para acabar formando un liso horizonte. Mudanzas propias de las auroras boreales. Aumentaba la temperatura del agua, que tenía una casi imperceptible alteración en su color. 2 de marzo. Gracias a un hábil interrogatorio al que sometimos a nuestro prisionero, supimos, entre otras cosas, que el archipiélago estaba formado por 8 islas gobernadas por un rey, Sasamón o Salamón, que habitaba la menor de ellas, en un valle en el cual vivía exclusivamente un animal negro, cuya piel servía para hacer los trajes de los guerreros. La isla que abandonamos era Tasalai, y el nombre del prisionero, Nunu. 3 de marzo. El calor del agua aumentó notablemente, así como resultó ya muy apreciable la variación de su color, de tonalidad lechosa. 4 de marzo. Nunu, en cuanto saqué un pañuelo blanco de mi casaca, con el que casualmente le rocé el rostro, fue presa de violentas convulsiones. Después, en su somnolencia, no dejó de repetir: Teque Lili, Teque Lili, Teque Lili, Teque Lili, Teque Lili. 5 de marzo. Aunque el viento se ha calmado por completo, nos arrastra una fuerte corriente hacia el sur. Estaba embotado, física y mentalmente, pero no angustiado. 6 de marzo. El mar muy caliente, su aspecto lechoso aún más pronunciado. El vapor se elevó varios grados sobre el horizonte, perdiendo su tinte grisáceo. Una violenta agitación en el agua se produjo cerca de nosotros, acompañada, como de ordinario, de una onda luminosa sobre la barrera de vapor. Un polvo blanco muy fino, parecido a la ceniza, cayó sobre la canoa y en una vasta extensión del mar. A Nunu, boca abajo en el fondo de la canoa, no nos fue posible levantarlo. 7 de marzo. Maldito sea este Nunu. Está espantado y no hay forma de que nos diga las razones por las que los suyos mataron a nuestros compañeros. No. Sigue agazapado en el fondo de la canoa. ¿Qué es lo que tanto teme? No sé. Se lo preguntaré de nuevo. Nunu, ¿por qué habéis matado a nuestros compañeros? Ay, no, teque, ay, no, Teque Lili, Teque, ay, no, Teque Lili, Teque. Peters, mira. Se lleva un dedo al labio superior Y nos muestra los dientes. son completamente negros. Nunca vimos los dientes de un salvaje de Salai. Negros. 8 de marzo. Está cerca de nosotros uno de esos extraños animales blancos que hizo enloquecer la traición salvajes. Me gustaría capturarlo, pero me invade una extraña indiferencia. Peter ni habla y Nunu solo respira inmóvil. El agua tan caliente que ya no puedo ni meter la mano en ella. 9 de marzo. La ceniza blanquecina caía incesantemente sobre nosotros y en gran cantidad. La barrera de vapor se elevó de un modo prodigioso en el horizonte, empezando a tomar una forma precisa. Era como una catarata sin fin, rodando silenciosamente en el inmenso y lejano borde del cielo. 21 de marzo. Tétricas tinieblas nos envolvieron, pero de las profundidades del lechoso océano surgió un rayo luminoso. Los abismos de la catarata se perdieron en la siniestra lejanía. Íbamos a gran velocidad hacia ella. A intervalos se hacían invisibles momentáneamente unas inmensas grietas, espantosos agujeros por los cuales se veían confusas imágenes. Soplaban vientos huracanados, pero silenciosos. 22 de marzo. Las tinieblas aún son más densas, solo atenuadas por la claridad del agua, reflejando la blanca cortina de niebla que teníamos ante nosotros. Múltiples pájaros gigantescos
de un blanco fantasmal, volaban sin cesar gritando: Tekelil, Tekelil. Tekelili. También lo gritan los pájaros. Pregunta Nunu. Nunu está muerto. Nos precipitamos hacia la catarata. En ella se abre un abismo. Oh, pero ahí surge una figura. Una figura humana, pero de proporciones mucho mayores que las de ningún habitante de la Tierra. Su piel tiene la perfecta blancura de la nieve. ¡Tekelili! Las circunstancias relativas a la muerte reciente de Mr. Pym, tan imprevista y tan sentida, son ya conocidas por los lectores de los diarios. Es de suponer que los pocos capítulos restantes, que debían completar su relación, y que corregía sin duda, mientras los precedentes estaban en prensa, se han perdido para siempre a consecuencia del accidente que le costó la vida. Sin embargo, puede que no sea así, y si llegan a encontrarse, serán dados a conocer. No hay otra posibilidad para llegar a conocer lo sucedido. El caballero cuyo nombre se menciona en el prefacio, y que podía estar en condiciones de completar lo que falta, ha renunciado a la tarea. Sus razones son convincentes. Aduce inexactitud en los pormenores que le fueron comunicados, desconfiando de la veracidad de la última parte de la historia. Peters, de quien se podría esperar algunos datos, vive aún y reside en Illinois, pero no ha sido localizado por el momento. De ser localizado, no dudamos que se prestará a concluir la historia. La pérdida de los 2 o 3 últimos capítulos, pues no había más, es tanto más sensible cuanto que contenían el relato de su expedición al polo, o al menos a las regiones próximas a él. Las afirmaciones del autor podrían ser corroboradas o desmentidas por la expedición al Océano Antártico que el gobierno prepara en la actualidad. Sobre un punto del relato pueden hacerse algunas observaciones. Aludimos a los abismos encontrados en la isla de Salal y al conjunto de figuras que para Mr. Pym eran solo obra de la naturaleza. Las figuras de los abismos, que servían únicamente de medios de comunicación entre las galerías principales y tenían un carácter diferente, constituyen una raíz verbal etiópica que significa estar en sombras. En cuanto a la escritura, la opinión de Peters parece la correcta. Los jeroglíficos diríase que representan artísticamente a una figura humana. La hilera superior es la raíz verbal arábiga estar en la luz o ser blanco. Los caracteres, aunque desunidos, forman la palabra egipcia que significa la región del sur. Debe observarse que estas interpretaciones confirman la opinión de Peters sobre la más septentrional de las figuras. Su brazo está extendido hacia el sur. Tekelili es el grito de los aterrados salvajes de Salal al descubrir el cuerpo del animal blanco capturado en alta mar. La exclamación sería repetida por el prisionero al ver la blancura de la vela, hecha con camisas, o el pañuelo de Mr. Pym. Blancas las aves gigantes y blanco el vapor. Nada blanco se encontró en Salal, nombre de la isla de los abismos. Puede que tras un riguroso análisis filológico descubramos alguna relación con tales abismos o referencia a los caracteres etiópicos tan misteriosamente grabados en los laberintos.
lo he grabado dentro de las colinas y mi venganza sobre el polvo de la roca. De lo que no cabe duda es de que Arthur Gordon Pym, tal como deseaba, se hundió en el abismo de lo irreal. Tekelili, Tekelili, Tekelili.